Pasemos a la última etapa de desarrollo de nuestro programa que calcula el peso recomendado para una persona utilizando el índice de Broca. Nos restaría entonces codificar U y Broca. Entonces vamos al código. Ya aquí en el código el método U y Broca pertenece a la clase programa. Por lo tanto aquí voy a expandir esta parte y voy a buscar el to-do correspondiente a U y Broca. Aquí está. Aquí lo que vamos a hacer ya es el modo, voy a especificar modo User Interface del programa. Entonces al ser un modo User Interface me va a ofrecer una interfaz gráfica. Lo primero que voy a hacer es colocar un while infinito, que para especificar un while infinito, dentro de la condición del while pongo siempre true. Recordemos que while es una sentencia de repetición que va a repetir lo que define en este bloque de código, mientras que la condición que va dentro del paréntesis, una condición lógica, sea verdadera. Entonces, ¿cuándo el verdadero va a ser falso? Bueno, no es una pregunta capciosa. El verdadero siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, el while estaría ejecutando siempre esto. Lo primero que voy a hacer ya aquí en mi código es limpiar la consola con un console clear, y seguido de eso a colocar un par de texto que lo que va a ocurrir es de que me va a mostrar lo primero de la interfaz. Entonces coloquemos ese texto que nos va a mostrar la interfaz. Listo, esto es lo que va a contener todo el texto de diálogo de mi usuario. Lo que voy a hacer es scrollear tantito para que se aprecie bien. Recuerden que yo estoy rompiendo las cadenas de salida por medio de concatenándolas, o sea, las estoy rompiendo y las uno con concatenación para no tener líneas bastante largas y tener que estar scrolleando. Bueno, ya pasado eso, lo que primero que vamos a hacer es en este título, ¿no? Índice de Broca. Sería como un header o un encabezado, y seguido un console write que va a decir ingresa la estatura en centímetros. Recordemos que la fórmula nos indica que la estatura se debe ingresar en centímetros. Luego utilizar una variable de tipo implícito, solicito la estatura, y aquí es donde viene la magia. Para yo poder invocar a leer doble, que pertenece a la clase lectura, que pertenece al espacio de nombres idgamtools, y yo utilizo la notación punto. Esta es mi forma de especificar que yo quiero utilizar un recurso de lectura, en este caso el método llamado leerDouble, con puntos. ¿Cómo empiezo a escribir esta ruta? Simplemente es decir que en idgam, que es un espacio de nombres, punto tengo un tools, punto tengo un io, y punto tengo dentro de io una clase lectura, con un punto específico que quiero acceder a un miembro de la clase lectura, un miembro público llamado leerDoble. Es así como leerDoble hace la chamba de tomar desde el teclado, hacer un parseo y regresarme un doble que voy a guardar en estatura. Seguido de eso solicito el género con este pequeño mensaje, y aquí sí puedo utilizar un readline directo porque un readline me provee de un string mismo que guardo en género. Esta parte lo único que hace es recolectarme los datos y ofrecerme una interfaz para dialogar con el usuario. Todo esto está localizado dentro del loop infinito porque quiero que este programa siga vivo hasta que yo especifique lo contrario. Seguido de eso, bueno, lo más honesto es empezar a realizar los cálculos, para lo cual voy a hacer uso de un par de variables auxiliares que me van a permitir el cálculo del índice de Broca. Las variables auxiliares las escribo de la siguiente manera. Estas son las dos variables que voy a utilizar, una que llamo lower weight y otra llamada upper weight, y en este punto quiero disculparme por mi error ortográfico. Weight en inglés termina con ht, no th, sino aquí diría weight, por lo tanto simplemente aclaro ese pequeño errorcito, y ahorita cambiarlo en verdad sería demasiado desastroso, entonces mejor lo dejo así, ni modo. Mi error ortográfico afortunadamente no es error de sintaxis. Entonces estas son las dos variables que voy a utilizar. Recordemos que el índice de Broca me da un índice inferior y un índice superior, me da un rango, y estas variables me van a servir para guardar ahí esos rangos. Seguido de eso,
lo que vamos a hacer es el cálculo del índice de Broca. Y para hacerlo no necesito aquí crear todo el código que calcule el índice de Broca, porque afortunadamente dentro de mi desarrollo cuento yo con una clase llamada nutrición que calcula el índice de Broca. Entonces no tengo que crear aquí todo el código, sino simplemente llamarlo. Ahora hay que llamarlo en función a su ruta. Recordemos que para yo consumir el método calculate-broca, pues calculate-broca está dentro de la clase nutrición, dentro del espacio de nombre salud, dentro del espacio de nombres idgam. Entonces idgam, salud, nutrición, calculate-broca. Y es así como lo especifico. Aquí especifico idgam, punto, salud, punto, nutrición, y dentro de nutrición tengo el método llamado, aquí se me movió, nutrición, punto, el método calculate-broca. Abro un paréntesis porque el método calculate-broca recibe parámetros para realizar su función. ¿Y cuáles son los parámetros que recibe? Bueno, pues si no me acuerdo, puedo ir yo a donde está la definición y veo que recibe el height. Nuevamente, qué horror, es con HT, pero es el height, el gender, el lower weight y el upper weight, que son variables referenciadas, y son referenciadas porque el mismo método va a tener la posibilidad de escribir en ellas. Entonces le pasamos los parámetros. Aquí le voy a dar enter, esto es perfectamente válido. Y en lo que es la estatura, yo aquí en mi método lo tengo guardado en la variable estatura. Entonces simplemente aquí escribo estatura, coma, le meto el siguiente argumento. El siguiente argumento tiene que ver con el género, que yo lo tengo en la variable llamada género. Entonces le voy aquí a dar género, coma, y seguido de eso va lo que es el lower weight y el upper height, que deben de ser variables referenciadas. Entonces le paso la referencia del lower weight, coma, le paso la referencia del upper weight, y listo. Yo puedo esperar, y esa es la belleza de la programación orientada a objetos. Yo inclusive no pude haber yo codificado esta, alguien me la pudo haber proporcionado y yo la puedo consumir. Y si el programador que me proporciona esta clase me dice, hey, tú métele los datos y te va a calcular el índice de Broca, yo no tengo que saber ni siquiera calcular el índice de Broca, simplemente consumo la clase, consumo el método de la clase nutrición. Esto lo pudo haber hecho otro programador, y eso es lo bueno de encapsular las funcionalidades en clases, que otra persona la puede hacer y yo la puedo consumir al jalarla a mi código. Bueno, entonces seguido de eso nada más faltan imprimir los resultados, y los resultados los podemos mostrar de la siguiente manera. Y bingo, aquí lo tenemos. Simplemente tenemos impresión en consola de un pequeño header o encabezado, y colocamos el peso recomendado para esta persona está entre, obviamente estoy rompiendo las cadenas para legibilidad, coloco aquí unos placeholders que son formatos de punto decimal con una precisión de 2, y les coloco seguido de ello los kilogramos, que son las unidades, ¿no? Entonces para este placeholder, que es el número 0, se imprime lower weight, y para el siguiente imprimo low upper weight y una marquesinita o una pequeña línea punteada al final para englobar los resultados. Y pues ahí está. Hasta este punto el programa ya está funcionando. Sin embargo, recordemos que estamos dentro de un while infinito. Por lo tanto, este while yo lo puedo romper si así lo deseo. Y el objetivo de ese while infinito es que esto se esté repitiendo infinitamente hasta que el usuario decida ya salir del programa. Por lo tanto, ¿cómo decide el usuario salir del programa? Bueno, al finalizar cada cálculo le voy a preguntar si desea salir del programa, y eso lo voy a hacer de la siguiente forma. Imprimo un pequeño mensaje que diga desea salir del programa. Aquí le voy a quitar el line, que sea un write, para que lo que escriba el usuario desde el teclado sea acá. Y seguido de eso voy a crear una variable de tipo implícito PC, que al final va a terminar siendo, por supuesto, que un string, porque voy a utilizar un readline para leer desde el teclado. Y recordemos que el readline que regresa, string. Seguido de eso,
un código bastante sencillo, un if, el cual me va a preguntar si la opción leída desde el teclado, claro, convertida a minúscula, esto es por si el usuario se le ocurre escribir con mayúscula, es igual al string S minúscula, y si es igual lo que leí desde el teclado con la S minúscula, voy a invocar una sentencia que me permite salir o romper la condición o el bloque de iteración en el cual me encuentro. Yo me encuentro en el bloque de iteración propiedad de este while, por lo tanto, si yo coloco aquí este keyword llamado break, break en español significa romper, lo que hago es salirme de este bucle o de este loop infinito. En caso contrario, ¿qué quiero hacer? Pues nada. Si el usuario no mete una S minúscula, no desea salir del programa. Por lo tanto, termina la ejecución de este bloque de código y al estar localizado, yo en un while regresaría de nuevo a borrar la consola. Aquí lo tengo repetido, no sé por qué. A borrar la consola y nuevamente la interfaz o el diálogo con el usuario comenzaría nuevamente. ¿Qué tengo aquí ya? Mi programa totalmente funcional. Voy a salvar con control S para que se me quite este puntito aquí. Voy a compilar y a cruzar los dedos para que todo este programa no tenga ningún error. Ya han sido bastantes líneas de código, son aproximadamente 180 líneas de código. Es un código bastante grandecito, por lo tanto puedo tener errores. Entonces cruzaremos los dedos, vamos aquí a compilar, voy a borrar pantalla y compilemos. Vamos a poner C# compiler, broca.c#, enter y wow. En verdad que crucé ambos dedos y funcionó. No tengo errores de sintaxis, por lo tanto el programa no tiene errores de sintaxis, no tiene error en tiempo de diseño. Crucemos los dedos ahora para que funcione tal y como lo hemos especificado. Y para recordar cómo es que debe funcionar, yo tengo dos formas de utilizar este programa: utilizándolo directamente desde la línea de comandos o utilizando una interfaz gráfica. Entonces lo que voy a hacer es primero probar la interfaz gráfica, perdón, voy a probar primero la línea de comandos. Yo puedo decir simplemente broca, le paso a mi estatura que es 1,73 en centímetros, claro, y le voy a proporcionar que soy un hombre con una H. Entonces le voy a dar un enter y me dice el peso recomendado para esta persona está entre 65,70 y 80,3 kilogramos. Bueno, ahora vamos a usar el programa en modo interfaz de usuario, por lo tanto nada más escribo broca sin argumentos de inicio. Entonces me dice ingresa la estatura en centímetros. Aquí ya hay un diálogo bastante interesante, 1,73. Ingrese el género de la persona, H para hombre, M para mujer. Nuevamente soy hombre, le voy a dar un enter y este es el resultado en 65,70 y 80,3. Ambos están funcionando de una manera correcta. Y al final tengo el mensaje que me propuse en un inicio. ¿Desea salir del programa? Le voy a poner por el momento que no. Y nuevamente ingrese su estatura en centímetros. Ahora vamos a darle 1,73. ¿Qué tal una mujer? Y bueno, ahí provoqué un error, así no era lo que tenía que hacer. Voy a repetirlo nuevamente. Ay, de mí. 1,73. Una mujer. Ahora, lo que hice hace rato fue provocar un error muy especial, que fue que no pudo ser manejado por mi programa, por lo tanto tronó. Después veremos cómo poder manejar ese tipo de errores. Bueno, pero ahorita concentrándonos en lo que llevamos hasta ahorita, tenemos aquí mujer, vamos enter, el peso recomendado es de 62,83 y desea salir el programa. Ahora le vamos a dar que sí, pero le vamos a poner sí. Sí, no, así, sí. Sí con S mayúscula. En teoría, esta S mayúscula es transformada en minúscula y es lo que tenemos en la comparación, entonces no deberíamos tener errores. Por lo tanto, salimos de ese loop infinito. Por último, si yo quiero saber cómo se utiliza este programa, puedo poner broca ayuda como parámetro y me va a dar la ayuda de cómo se utiliza este programita, ¿no? Broca ejecuta el programa en modo interfaz de usuario, broca centímetros y géneros, donde centímetros es tamaño de la persona, bla, 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 bla. Hemos terminado esta primera aventura estudiando las clases estáticas
creando un programa que calcule el peso recomendado de una persona utilizando el índice de Broca. Hemos utilizado esta arquitectura en donde no hemos concentrado toda la lógica del programa en una sola clase, sino que hemos creado clases alternativas organizadas dentro de espacios de nombres que nos permiten consumir sus elementos para ser utilizados en programa. Estamos utilizando una buena práctica. Hasta aquí hemos terminado esta implementación, pero tenemos un video de pilón un par de videos más de pilón. Nuestro programa puede ser mejorado aún más. Y esto mejora el rendimiento, vamos a implementar unas buenas prácticas por ahí. Y esto lo veremos en el siguiente video. O sea, este programa ya es funcional, sin embargo, tiene pequeñas malas prácticas por ahí que a lo mejor hemos pasado desapercibidas o han pasado desapercibidas, que señalaremos en el siguiente episodio, en el siguiente video tutorial. Así que no te lo pierdas, va a estar interesante encontrar de este programa que ya funciona, cómo lo podemos mejorar aún más. Hasta el siguiente video tutorial.